Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar empezando este culto de oración y estudio bíblico de la Iglesia Bautista Sion, que todos los miércoles celebramos a las 8 de la noche por la línea de Iglesia Bautista Sion en Facebook y también en YouTube. Saludo a todos los que están escuchando, a nuestros hermanos amados y aún a aquellos compañeros nuestros y hermanos congregados y amigos que se están conectando. Esperamos que Dios les bendiga a cada uno y escuche sus oraciones, sus motivos personales y todas estas cosas. Esperamos que el Señor responda nuestra voz. Necesitamos eso. Y precisamente el capítulo de hoy es un tremendísimo capítulo que tiene una incidencia tremenda con la oración, con nuestras oraciones, y lo van a ver enseguida. Pero yo quiero empezar esta lectura del capítulo 8, pero quiero leerles un pedacito de la lectura de la multitud con las ropas blancas, pues si alguno no estaba en el Apocalipsis pasado. Vamos a leer entonces Apocalipsis 7, versículo 9, la gran multitud, que dice la Biblia así: después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Nadie las podía contar. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así que decían los ángeles: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dicho que el libro de Apocalipsis, que muchas personas le tienen miedo, y multitud de cristianos han confesado en su vida que le ha sido difícil. Y hay algunos que después de muchos años en el Evangelio confiesan de que nunca, el único libro que no leyeron nunca fue Apocalipsis. Algunos por temor de que no lo entendieran, otros porque no lo entendían. Y es que el libro de Apocalipsis tiene muchas figuras, un lenguaje figurativo, un lenguaje alegórico. Hay cosas reales que son desde el punto de vista literalmente, y hay otras que no son literales. Entonces, en poder armonizar eso no es fácil ni siquiera para los grandes teólogos. Hay capítulos que son muy difíciles y hay cosas que nosotros lo único que podemos decir es una interpretación del Apocalipsis, una. Porque pudiéramos estar equivocados, pudiéramos tener alguna variante. No quiere decir que el mensaje vaya a salir por otro lado distinto, porque eso mismo pasa con algunos pasajes, sino que el énfasis pudiera ser que no lo comprendamos. El libro Apocalipsis se escribió alrededor del año 95 de nuestra era por el apóstol Juan. Estaba preso en la isla de Patmos. Ya había empezado la persecución, él mismo era uno de los que estaba preso por la persecución. Ya había muerto Pablo, Pedro, los apóstoles, ya algunos emperadores como Vespasiano, Nerón, Domiciano, en fin, Diocleciano, habían desatado su furia contra los cristianos, y en realidad el único argumento más grande que ellos tenían no era ni siquiera un argumento religioso. No era por un problema religioso, tanto aunque los cristianos tenían un Dios y lo amaban. Ese no era el problema que Roma veía. Lo que Roma veía era que no adoraban a los dioses de Roma. Los de Roma, los que defendían a Roma, los que luchaban por Roma, y los que ellos lo tenían como si fueran suyos. Y sobre todo, que al emperador, su estatua,
su Dios e emperador, los cristianos no los adoraban, no lo adoraban ni siquiera los judíos. Es por eso que ellos tenían una causa, casi se puede decir que era más bien política que religiosa, contra los cristianos. Así que muchos murieron en toda esta escalada, y el apóstol Juan predice el triunfo final del Evangelio. Ese es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se llama también Revelación. Es el libro revelado. Primero fueron cartas a la iglesia de Asia, pero la revelación es de que al final de todas las cosas Cristo es victorioso. Ese es el fin de la película. Y en aquel tiempo este libro, totalmente diferente a todo lo demás, parecido allá, digamos, Ezequiel, una porción de Daniel, traía consuelo, esperanza y sobre todo justicia a los hijos de Dios que estaban en aflicción. Así que vamos al capítulo 8. Recuérdense que en el capítulo 6 se abrieron los sellos, empezaron a abrir los sellos, y el Cordero fue abriendo los sellos hasta el sello, hasta el sexto sello. Así que en el capítulo 7 vimos los ángeles que estaban deteniendo los vientos para que fueran sellados los 144,000 del pueblo de Israel y la gran multitud que saldría de la gran tribulación. Ahora viene el séptimo sello. El capítulo 8 es el séptimo sello. Vamos a leer una porción y oramos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, escuchen bien, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, es decir, de todos los cristianos, santos apartados, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El altar del incienso, el incienso era símbolo de las oraciones. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué pasaje? ¿Usted piensa que las oraciones caen en el vacío? Todas están recogidas, y este día todas van a ser respondidas. Oramos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos inspira, nos da la seguridad de que tú nos escuchas. Y en este libro maravilloso, difícil, en esta noche háblanos y danos una experiencia de bendición con él en nuestros corazones y en nuestras mentes. Aplícalo, danos sabiduría de la sabiduría del Espíritu. Y bendice a cada hermano que está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. He consultado unos cuantos comentaristas. Algunos dicen que este es uno de los difíciles, de los capítulos difíciles, pero el mismo Domingo, un hombre de Dios, un estudioso, dice que hay cosas difíciles de armonizar por el lenguaje figurado, y a la vez alguno es un lenguaje real, un lenguaje no figurado. Y el poder armonizar todo eso y traer a flote el mensaje central, como diría este otro libro, Kai Brenham, el Apocalipsis hecho fácil mirado desde el punto de vista de los cuadros. Así que si usted lo mira por cuadro y no quiere ligarlo todo, pues entonces quizás pueda ir avanzando mejor. Vamos a mirar este primer cuadro, el cuadro este que tiene que ver con las oraciones. Como chiste oí una vez de que aquí en este momento no había ninguna mujer.
cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como media hora. Dice que si hubiera habido alguna mujer no hubiera silencio de media hora, ¿no? Pero bueno, eso es un chiste de esos de seminaristas. Lo cierto es que piensen qué significaba ese silencio. Para mí eso es un preludio. Preludio a lo que venía después. Lo que venía después eran las trompetas que sonaban, las grandes crisis, las grandes coronaciones, las grandes acciones y también los grandes juicios. Vamos a ver. Dice que se abre el cielo y el sello y se hace un silencio, un preludio de la tormenta. Tengo que recordar un día que estando en Camajuaní de pastor, por allá por los años 82 creo que fue, vino un huracán, no me recuerdo el nombre, pero el ojo del huracán pasó por el mismo pueblo. El huracán era ancho, teníamos 200 millas, el asunto fue que el centro era bien ancho. Y llegó un momento que el aire era tanto fuerte, se sentían cosas romperse y era un aire tremendo que era como un trueno. Y de pronto pasó una ráfaga y la otra, y demoró un poquito y pasó otra más. Y de pronto, nada. Silencio total. Estamos esperando que siguiera soplando y que volviera a soplar, pero no. Y entonces le dije a mi familia, estamos en el ojo del huracán. Salimos afuera, la gente estaba en la calle y dice, se fue ya, el sol estaba brillando, el cielo se fue despejando, porque era como mediodía, y yo le empecé a decir a la gente, corran para sus casas, corran, que este es el ojo del huracán. Un hermano de la iglesia, Estela, que ya está con el Señor, salió, pastor, no, ya se fue. Le digo, no, ahora el aire va a venir por el otro lugar, corre para tu casa. Y no, bueno, me hizo caso, se fue. El hermano Eliseo, que estaba con ella cuidándola, pues, fueron para allá, le fortalezcan la puerta de atrás, ahora va a venir por atrás, por el patio. En fin, oí que en ese intermedio de silencio y sin aire, una familia salió de la casa, fueron a casa de otro familiar y vino un tanque y rompió la casa y gracias a Dios no estaban ahí. Pero lo cierto es que el ojo del huracán es calma, una calma terrible. Y nos trancamos y de pronto empezaron las rafaguitas y las ráfagas más fuertes y entonces vino lo peor. Sí, queridos hermanos, todo esto parece indicar un preludio. El preludio de la gran tormenta del juicio. 7 ángeles se ponen en pie delante de Dios. Le dan 7 trompetas. Están delante de Dios, están esperando órdenes. Otro ángel vino entonces, se paró en el altar. Escuchen ahora, con un incensario de oro se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Es decir, que Dios está poniendo su voluntad sobre las oraciones de los santos. Hermanos, nuestras oraciones no caen en el vacío. Estas trompetas fueron desarrollando juicios de Dios sobre el mundo, y da la casualidad que cuando usted mira el pueblo de Israel en el Éxodo, fue así. Cuando Dios habla con Moisés, Dios le dice a Moisés, he oído el clamor. El pueblo de Dios clamó. Llegó un momento que le estaban llevando tan mal, ya el tiempo aquel bueno, cuando el faraón conocía a José, había pasado hacía muchos años, más de 200 años, y ahora ellos estaban sufriendo los latigazos, trabajando en los hornos de ladrillo, y ellos clamaron. Lo cierto es que Dios escuchó el clamor y tocó no 7 trompetas, tocó 10 trompetas. Dios lanzó 10 plagas tremendas sobre aquella nación, lo único que fue no global, sino local, en juicio sobre la maldad
que aquella nación estaba cometiendo, no solamente con Israel, sino tenía otros miles y miles de esclavos. Así que este incienso, para añadirlo a las oraciones de los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, el altar del incienso, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario y le llena del fuego del altar. Vamos a ponerle una significación a eso, que Dios pone su santidad desde el mismo altar sobre las oraciones, como digamos su aprobación, lo arroja a la tierra, y entonces hay un juicio, hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Ahora piense en aquella época, acababa de pasar recientemente muertes de miles de cristianos. Vespasiano atacó, Tito fue el hijo, atacó Jerusalén, destruyó el templo, mató a la gente. Nerón mató 20.000 cristianos, que los quemaba, se alumbraba el camino hacia su palacio, y la Vía Apia se llenó de muertos y de gente quemada sencillamente por el amor a Jesucristo. Y cuántas madres no clamaron a Dios cuando vieron que se llevaban a sus hijos, cuando vieron que los amarraban en aquellas cruces o los clavaban. Cuántas mamás, cuántos padres, cuántos hermanos, cuántas oraciones se levantaron hacia el trono. Pues ahora, si quiere, vea que no cayeron en el vacío. Parece que fueron recogidas, y llega el día. Pasaron milenios, pasaron siglos. El imperio romano desapareció, pero los juicios de Dios eran más grandes. Y entonces ya aquí se desata el juicio de Dios sobre el pecado. Ahora viene a partir del versículo 6, los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas. Para dejar este tema de la oración, una de las cosas que nos dice Santiago es que no oremos solamente por nuestros problemas, que no oremos por nuestra situación material, que no oremos nada más que por cosas de esta vida. Tenemos que priorizar. Primero, como decía Jesús, venga tu reino, primero el reino de Dios, después las cosas espirituales, después nosotros que podamos cumplir la voluntad de Dios en la tierra como se cumple en el cielo, y todo lo demás. Queridos hermanos, no hay ningún motivo para no orar. Es más, hay que ser muy sensible para no orar. Cuando yo oigo a alguien que me dice, pastor, es verdad que yo no oro, yo tiemblo, porque si no ora, si no hay nada que le motive, entonces parece que su corazón está frío y sus ojos están velados ante las cosas que están pasando en el mundo y lo que pasan a veces sus propios hermanos y a veces su propia familia. Así que yo quisiera que ustedes tengan el corazón bien preparado para darse cuenta de cuántas cosas. Si la oración es un poder tan extraordinario, úselo. Úselo, seríamos negligentes, porque Dios nos los dio. Dios nos los dio. En el nombre de Jesucristo, Dios nos dio el poder de la oración. Úselo. Y úselo para la gloria de Dios. Ahora los ángeles empiezan a tocar las trompetas. El primer ángel, versículo 7, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Si usted quiere, haga Éxodo, y cuando usted vea las plagas, verá a veces algunas de ellas con similitud sobre estas trompetas. El 8, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ahí había bastante sangre. Y si saca la cuenta de cuánto mar hay en relación con la tierra, se da cuenta también de cuánta extensión alcanzó este juicio. El tercer ángel tocó la trompeta,
y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El otro día, cuando estábamos hablando de las estrellas cayendo, figuradamente puede simbolizar gran personalidades elevadas, pero de todas maneras va a haber un cataclismo cosmológico que te alcanzará también los astros. Pudiera ser, no sea exactamente una estrella de esas que son cientos de miles de veces más grandes que la Tierra misma, que pudiera ser un asteroide o pudiera ser una cosa especial que Dios manda. 10. El ángel tocó la trompeta. El 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas, lo que significa, se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Es un compuesto terrible que no se puede estar tomando ni comiendo ni nada de esto. El cuarto ángel tocó la trompeta, versículo 12, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellas y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. He oído a algunos decir que debido a la gran explosión mundial y todas estas cosas, los elementos ardiendo, que serán desechos, porque recuérdense, ustedes tienen que pensar que estos eventos no son uno tras del otro para llegar al juicio final. No, esto es parte, tienen que ponerlo uno al lado del otro, no uno frente al otro. Esto está viniendo junto y ustedes van a tener que a veces unir copas con trompetas y todo esto son juicios. Fíjense que la última de uno empieza la otra y todo esto es parte de la gran parábola que nos está diciendo que Dios va a juzgar a las naciones y va a juzgar a los hombres por sus pecados y sobre todo por sus maldades, pues no solamente son pecados veniales, sino por sus maldades, porque todo hombre tendrá que dar cuenta a Dios de sí. Ahora dice en el 13, y miré, y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Me vuelvo a recordar de aquel preludio, de aquel ojo del huracán, de aquel tiempo de espera, compás de espera. Estamos en el compás de espera. Muchos están haciendo planes, dicen que se casarán, se darán en casamiento, como en el tiempo de Noé. Hay muchos que están haciendo planes hasta para el mal. Pero dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Se tocará la trompeta, una de ellas, y los muertos en Cristo resucitarán, y el Señor aparecerá, y todo ojo le verá. Estamos esperando eventos cosmológicos, estamos esperando eventos sobrenaturales. A través de los siglos y a través de los años ha habido teólogos, estudiosos y gente que leen la Biblia, que quieren limar lo sobrenatural del mensaje bíblico, pero si le quita lo sobrenatural de la Biblia no nos va a quedar nada. Como mensaje ético, en realidad la gente, nadie lo va a poder vivir. Si las palabras de Jesús hay que vivirlas sin una experiencia de conversión, va a ser imposible. ¿Cómo usted va a amar al prójimo? ¿Cómo usted va a amar a su enemigo? Solamente si Cristo transforma su vida, si el Espíritu Santo entra en su corazón y le sella, usted va a poder vivir a la altura de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es sermón de monte, no podremos vivir nada de la nueva vida resucitada porque no habremos resucitado con Cristo, no habremos nacido de nuevo, que fue lo que el Señor Jesucristo le dijo al célebre sabio Nicodemo. Nicodemo era uno de los varones de renombre de Israel, era uno de los varones del concilio, y
Y parece que él tenía sus preocupaciones, su corazón no era como el de los demás. Posible que él estaba pensando seriamente de que tal vez sí, Jesús era el Mesías. Había analizado su vida y las cosas que había hecho, no lo encontró malvado ni malo. Y dice que fue a ver a Jesús de noche. Lo va a encontrar la historia en Juan capítulo 3. Vino a Jesús de noche, y viene de noche porque él en realidad no quiere que la gente lo vea. Es como aquellos que conocimos que tenían fe, pero no querían ir a la iglesia para que la gente no viera que tenían fe. Es decir, que querían tenerla adentro. Como algunos decían, pastor, yo tengo a Cristo aquí adentro, aquí adentro. Y dice, pues mira, sácalo, porque hace falta que Cristo sea visto por el mundo que nos rodea, porque para eso estamos en este mundo, para ser luz del mundo y sal de la tierra. Si no entramos en contacto con el mundo que nos rodea, no vamos a ser sal de nada ni luz de nada. Y esto se lo digo a usted porque este país es un país especial para apartarse del mundo y de disfrutar de su soledad y llena de tarecos. Su casa va a poderse relacionar con el mundo entero y tiene de todo tipo de equipos y tiene televisores de los tamaños que usted quiera y tiene teléfonos inteligentes y va a poder tener mucha relación con el mundo trancado en su casa. Pero como le dije a una amiga mía, que por cierto la vi en estos días, una vez, cuando me dijo que ella veía los cultos, veía varios cultos televisivos, estos que tenemos ahora porque no había más nada, pero ya estamos yendo a los templos, ya estamos yendo a la iglesia y esperamos que ustedes despierten porque hace falta eso hace falta. Entonces yo le dije, hay algo que no puedes hacer por televisión, por mucho que te esfuerces. Dice, ¿qué cosa? Yo oigo mensajes, sí, oro, sí, pero hay algo que no vas a poder hacer, es darle un abrazo a tu hermano. ¿Qué le parece? Qué lindo es podernos ver, aunque no podemos abrazar y todo eso, y con una careta, y hermano, y todas estas cosas, y es parte del amor fraternal. Permanezca el amor fraternal, decía el apóstol Pablo. No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, decía Hebreos. Y tanto más exhortándonos cuando sabéis que aquel día se acerca. Mis queridos hermanos, el mundo está mirando no sé para dónde, pero las señales de los tiempos están anunciando a alta voz las cosas que Jesús dijo en Mateo capítulo 24. Y hay mucha gente que no quiere. Es como, sí ven, pero no ahora. Como diría un estudiante de la Biblia, decía, sí Señor, ven, pero no ahora. Después, si te puede demorar un poco, pues tenemos muchas cosas que hacer. Claro, cuando usted lee el Apocalipsis, va a ver que al final de Apocalipsis, aquellos que han sufrido, aquellos que están en medio de la tribulación, imagínense los que estaban trancados en las mazmorras, en las cárceles, en las catacumbas del circo romano, que estaban esperando la muerte más terrible, devorados por las fieras, decapitados, quemados. ¿Cuál era su sentimiento? ¿Cuál era su oración? De verdad que el Señor nos manda a orar por nuestros enemigos. Es posible que llenos del Espíritu Santo algunos hayan orado por esos que no sabían lo que hacían como Jesús. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero millones de voces se levantaron para decirle, Señor, ven Señor Jesús. Pero decían, ven, porque este mundo no les ofrecía ya nada bueno. Todo lo que tenían aquí era dolor, lágrimas, angustia. Mi familia, sus hijos a veces estaban matados delante de sus ojos. Y la visión no tiene nada que ver ni con el sueño americano, ni con el sueño cristiano de que cree en Cristo y todo te va a ir bien, tú verás, ve a la iglesia, todo se te va a arreglar, y la casa, tú verás, y vas a tener buen carro, y vas a tener buen sueldo, y todo ese cuento
que no es el verdadero mensaje que tenemos que predicar, porque a veces toca andar por la senda estrecha, y entonces si le prometiste a alguien que todo iba a salir perfecto, entonces, ¿qué pasa con lo que dice Jesús? Porfiar de entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta, estrecho el camino, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que pueden hacerlo. Al joven rico el Señor le puso una bien difícil. Cuando el joven rico dijo: Señor, yo quiero seguirte, y vende todo lo que tiene, ahora a los pobres y ven y sigue. Tendrás tesoro en el cielo. Quizás lo hizo para probarlo, porque, bueno, el Señor nunca le ha dicho a la gente que dejen sus tesoros para seguirle. Todo lo contrario, muchas personas pudientes han podido hacer muchas cosas por la obra de Dios en distintos lugares, han construido templos, han mandado ofrendas, a ayudar en ciudades y en lugares de desastres, pero él no pudo. El problema está que amaba tanto esta vida que no pudo. Así que, mis queridos hermanos, piensen un poquito. Los años pasan volando. Yo no sé por dónde se fueron los míos. Yo me pienso que todavía estoy montando bicicleta y que todavía estoy jugando pelota en un placer detrás de mi casa. Porque hasta los tiempos difíciles, de esos que uno tiene ganas de que pasen, pasaron pero rápido. Y así es la vida. Dice que la vida se va, ¿como qué? Como el viento. La vida, como dice el himno, la vida se va como el viento. Se va como se va la niebla, fugaz es cual flor de la hierba, que a la mañana es y a la tarde ha muerto. Es por eso que el hombre ha de buscar el sendero que a Dios le ha de llevar a Jesús. ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino, verdad y la vida eterna? Bueno, ese se lo puse gratis porque no es domingo. Los domingos estamos teniendo mensajes musicales, pero quiero que recuérdense de eso. Y los ancianos de nuestra iglesia, todos, sin faltar ninguno, harán así, ¿verdad, pastores? ¿Verdad? Los que nos preocupa son los que están llenos de vida, de la vida que nosotros quisiéramos tener para darle al Señor. Y esa vida no están descubriendo que todas estas cosas han de llegar un día y que tal vez ellos las vean. Porque tal vez nosotros los mayores quizás no viéramos el fin de este mundo, pero alguien lo verá. Las señales son tantas que es posible que los jóvenes, los niños que están ahora puedan llegar a ver estas cosas que están dichas en esta palabra. Mi gran preocupación como pastor es si estarán preparados espiritualmente para estos eventos. El mundo está tendiendo hacia el liberalismo dentro del mundo religioso. Algunos no consideran pecado algunas cosas que nosotros consideramos pecado. Están enseñando esas cosas en círculos humanos, y algunos más liberales se encuentran con su hijo que no es liberal, que usted lo enseñó, pero le dicen: no, si tú estás equivocado, esas son cosas de tu papá, de tu mamá, de la época, de otra época. No. Ya no hay que vivir ese cristianismo así, no. La senda no tiene que ser tan estrecha, puede ser más ancha, hay que disfrutar la vida. Eso anda por ahí. Y eso puede hacer que la generación futura no tenga la preparación que nuestra generación, que la generación más pasada. Me decía un pastor hoy mismo me decía un pastor, es que, Jorge, nosotros tuvimos que pasar un fuego que nos curtió, que nos limó, que nos
edificó, que nos levantó. Y por eso nosotros pudimos soportar todas estas cosas. Pero yo veo mucha gente que no están preparándose. Y yo dije, es verdad. Esa es la preocupación. Así que, si este ángel tiene las oraciones para que el Señor después le añada el incienso y esto sea respondido, añada la suya por su familia, por sus hijos, por los niñitos, por los nietos. No puede tener la visión tan falta de objetividad que pueda pensar que no, que con darle el biberón con eso tiene. Tiene que llevarlo a la iglesia, tiene que cantarle cantico, tiene que tener una maestra de escuela dominical que le enseñe, tiene que haber la balanza que está hundida hacia el pecado y hacia lo liberal, tiene que haber un balance, tiene que tratar de balancear eso, no es dejarlo a que el mundo sea quien te lo enseñe, porque te lo voy a enseñar así todo el tiempo. Y Dios, no hace falta, no hay que ir a la iglesia todos los domingos, ni hay que leer la Biblia, ni nada de eso. Eso es lo que te van a enseñar tus amigos de tus hijos o de aquellos que quizás son sus maestros. De la única manera, tú tienes que hacerlo. Tienes que balancear esa balanza espiritual, vamos a decir, del mundo con tus oraciones, con tu servicio, con tu esfuerzo constante, misionero, evangelista, hablándole, porque es verdad que las oraciones van a ser respondidas, pero hay algunas oraciones que no van a ser respondidas, que son las oraciones que no se hacen. Hay cristianos que oran muy poco. Es como si no creyeran que sus oraciones pueden hacer cosas. Si ellos creyeran de verdad que sus oraciones tienen poder para cambiar las cosas en el mundo, como diría Oswald Smith en su libro, la oración cambia las cosas, entonces orarían más. Así que yo quiero tomar esta enseñanza de este capítulo. Olvídense de las trompetas si quieren, piensen en el ángel con la copa llena de oraciones y piensen en este momento. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles. Me parece que estoy recordando cuando éramos muchachos, ¿no? Cuando muchacho había alguno que venía con él y decía, ay muchacho, lo que viene por ahí, y era una tormenta, o era la mamá o papá, o quién sabe, una pandilla que venía para arriba de uno. Ay, ay. Estamos viviendo en tiempos del fin. Y quizás el libro de Apocalipsis sea el mejor para abrirnos los ojos de que en este tipo de vida o este tipo de filosofía que el mundo está viviendo a nuestro alrededor, nosotros abramos los ojos. Porque cuando no teníamos nada, cuando estábamos en dificultades, cuando todos los días había que preguntarle a Dios qué íbamos a comer, o cuando estábamos sufriendo algún tipo de persecución, nuestro único refugio era tirarnos de rodillas, orar, refugiarnos en la Biblia, buscar a Dios, porque necesitábamos consuelo. Sufríamos, necesitábamos consuelo, íbamos a buscar consuelo. Ahora no, ahora vamos a buscar queso y vamos a buscar cosas materiales y estamos rodeados de bendiciones materiales, y algunos cambian lo material, son capaces de programar una visita al supermercado un domingo. Bueno, pero es que yo trabajo mucho y el domingo, ¿y qué te pasó que no te vi a la iglesia? No, que tuvimos que ir al supermercado porque había que hacer una compra. Yo tiemblo cuando yo oigo esas cosas, porque hay alguien que está viéndole de la familia y está aprendiendo de que el domingo no es importante, de que el día del Señor no es importante, que lo mismo puede ir a un ciudadano que puede ir a la iglesia. Y cuando pasen los años y un día
le digas a un hijo o un nieto y tú no piensas ir a la iglesia, no, estamos pensando en irnos para la playa. Oye, no, que mira, que el día del Señor, dice el día del Señor, ¿no? Y tú vas para donde quieras el día del Señor. Queridos hermanos, es cuestión de testimonio. Y es cuestión también de necesidad espiritual. Así que, capítulo 8 de Apocalipsis, trompetas de juicio, cosas tremendas, granizo, fuego, la montaña, el otro, el meteorito y todas estas cosas, pero sobre todo la oscuridad, la tercera parte del sol, la luna, las estrellas. Y en este tiempo pues la gente estarán asustada, pero bien asustada, y muchos querrán en ese momento ser los mejores cristianos del mundo. Pero como decía mi amigo, decía, de eso no se va. Así no se va. Se vale cuando uno es de verdad en los momentos difíciles. Y yo le añadiría, cuando uno es de verdad en los momentos fáciles. Porque el apóstol Pablo decía una cosa que es rara, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. Hay algunas personas que piensan que lo único que tienen que aprender es a vivir en la necesidad. No, no, no. Él decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Porque hay alguna gente que se desorbitan con la abundancia. Y en este país, la vida cristiana se le va para los pies. Querido hermano, querida hermana, te llamo la atención, la trompeta sonará, va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y seremos arrebatados en las nubes y el Señor vendrá del cielo. Pero antes que eso ocurra, antes de que esa trompeta suene y antes de que eso ocurra, van a haber cosas terribles en este mundo. Así que yo te invito humildemente a que aprendas por lo menos una de estas lecciones. Una de ellas, aprende que tus oraciones no caen en el vacío. Aprende de que Dios las tiene guardadas, de que algunas han sido respondidas y otras serán. Pero lo que no puedes hacer es dejar de orar. El apóstol Pablo decía, orar sin cesar, sin parar, a toda hora. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Isaías, los grandes hombres de Dios, los grandes misioneros, dice el libro de misiones que tengo, que amo mucho, dice que recibían el sol de rodillas. Cuando salía el sol en cualquier lugar, continente americano, continente africano, en Birmania, donde quiera que estuvieran, en la India, dice que recibían el sol de rodillas. Es decir, que el sol no salía primero que ellos en la cama. No le dije un día a un hermano pastor, le dije, acuérdate de Juan Knox, acuérdate de los cristianos, tienen una guerra por delante, que cuando salga el sol, ya tú estés luchando como luchan los grandes, de rodillas delante del trono. Querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga. Dios quiera que dobles tus rodillas delante del Señor y mires cuántas cosas tienes por las cuales pedir y también vivir después que pides a la altura del Dios que tenemos. Que el Señor le bendiga, es mi deseo, y esperamos que este humilde estudio haya sido para bendición de su alma. Bendiciones, Dios la ayude. Señor y Padre, te damos gracias por haber estudiado tu palabra en esta noche y te rogamos humildemente que nos ayudes a entenderla, sobre todo a aplicarla en nuestra vida, aunque no podamos entenderla toda, aunque sean cosas tan sublimes, que aquellas que están reveladas y que nos hablan al corazón, podamos ser valientes para ponerlas en práctica. Enséñanos a orar como nos diría Jesús. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro cada día y a hacer columnas poderosas
de tu evangelio en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.